San Mateo 13, 24 al 30 y de ahí del 36 al 43 del mismo capítulo. San Mateo 13, 24 al 30 dice así. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y sus siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora vamos a leer del 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el hombre que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que les sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Bondadoso Dios, Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Padre, una vez más, Señor. Primeramente, dándote gracias por la oportunidad que nos das de venir a este lugar, Padre, para alabar tu nombre y para escuchar más de tu santa y bendita palabra, Señor. Te ruego, Padre, que prepares los corazones, Señor Jesucristo, de mis hermanos que han de recibir esta palabra, Señor Jesucristo. Que unja sus oídos, Señor Jesucristo, que nos hagas estar atentos a lo que quieres hablarnos en esta noche, Señor. Y sellado gracia delante de tus ojos, uses este inútil siervo que no sirve para nada, para hablar tu santa y bendita palabra, Señor Jesucristo. Y así, Señor, te pedimos que seas con nosotros, que estés con nosotros y que te muevas en nuestros corazones, Padre Celestial. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar con este mensaje que veníamos meditando. La simiente de discrepancia. Ahora, hermano, estábamos viendo esto. Recuerde, me voy a regresar tantito, pero recuerde, discrepancia es desigualdad, desacuerdo o inconformidad. La palabra simiente es semilla. Ahora, vamos a ver aquí más adelante otra palabra muy sobresaliente: manufacturado o manufacturada, que quiere decir fabricado por algo mecánico, algo que no tiene vida. Entonces, estábamos viendo esto, hermano, que en el principio hallamos que allá en el huerto del Edén, la serpiente que fue usada por Satanás puso en Eva su simiente, y Adán puso también su simiente, y nacieron esos dos niños. Abel
y Caín. Uno, la simiente verdadera, la genuina, y la otra, la que solamente iba a estar en discrepancia. Ahora, estas dos simientes vienen en paralelo, hermano, desde allá. Y ha sido a través de cada edad. Y son tan idénticas que si no pone uno atención, se confunde. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, Caín era un gran cristiano. Adoraba a Dios, tal vez hasta con más devoción de lo que lo hacía Abel. Cuando se llegó el momento de presentar sus altares, su sacrificio, el de él era el más hermoso de los dos. Y de Abel pues no tenía nada de belleza. Una piedra y él solamente jalando un corderito con una liana y una piedra en su mano para degollarlo. No había nada de hermosura. Al contrario, el otro trajo las mejores frutas, lo mejor de la cosecha, las mejores flores. Ese altar estaba bien perfumado. Era agradable estar ahí. Pero a Dios no le agradó a eso. Porque sabía, porque le agradó más la ofrenda, el sacrificio de Abel. ¿Por qué? Porque por revelación él sabía que no había sido lo que le habían dicho sus padres, una manzana, sino que fue sangre lo que fue allá. Y lo que necesitaba era el sacrificio de ese cordero. Pero ahora, hermano, una simiente produjo un ser justo y la otra produjo un ser injusto. Pero el injusto parecía más justo que el justo, que el mismo Abel. Pero no fue así, porque llegó el momento en que tenían que mostrar sus verdaderos colores. Amén. Ahora, y vemos que después, ¿qué pasó? Caín mató a su hermano. Y cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Pues ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pues yo no sé. Caín, ¿qué has hecho? Porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Podía esconderle algo Caín a Dios? No. No puedes esconderle nada a Dios porque Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. O sea que Él abarca todo el tiempo y el espacio. Él está ahí. Tan solo decirle abarcar el tiempo y el espacio es todo lo que hay en la existencia. Todo eso abarca a Dios. Entonces, ¿cómo crees tú que vas a poder esconderle algo a Dios? No. Lo único que estás haciendo es haciéndote sonso tú solo, porque a Dios no le vas a esconder nada. Entonces, vemos que después de esto, él se fue a la tierra de Nod, después de que Dios lo maldijo. Pero Dios levantó a Set en lugar de Abel, para que la obra continuara. Amén. Pero vemos que él se fue a la tierra de Nod y se casó y consiguió una esposa allá. Pero vemos que siguieron las generaciones adelante y adelante y adelante y adelante entre el bien y el mal. Y los hombres, la generación, aquellos que descendieron de Set eran hombres justos, temerosos de Dios. Y los que descendieron de Caín eran grandes intelectuales, inteligentes, hombres de herrería,
grandes artistas, maestros. Habían construido grandes ciudades mientras que los otros moraban tal vez en tiendas aún. Y los otros en grandes palacios, grandes ciudades. Y se empezaron a acercar unos con los otros. Y los hijos, dice aquí, los hijos de Set vieron que las hijas de Caín eran hermosas y empezaron a casarse con ellas. ¿Y qué pasó? Llevó a un tiempo de maldad, a un tiempo de perversidad, donde continuamente iban hacia el mal y no hacia el bien. De manera que el mal llegó ante la presencia de Dios. Y Dios se arrepintió. Fíjense de a qué grado llegó la maldad. Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y le dolió en su corazón. Hermano, nosotros, por nosotros mismos, no está en seguir a Dios, porque la carne siempre va en contra de Dios. Si fuera por nosotros, no estaríamos aquí, tal vez en el trabajo, en otra parte. Amén. Pero vea, Dios siempre encuentra a alguien. Llegó a un punto tan malvado que Dios tuvo que destruirlo, pero fíjese, encontró un hombre justo, a Noé, un analfabeta, que se lo encontró, un campesino que se lo encontró labrando la tierra con su yunta de bueyes. Ahí estaba, porque iba a la siembra. Y él se encontró, y Dios le habló. Porque Dios, si algo tiene Dios, es que Dios nunca va a permitir que el justo muera con el injusto. Y así lo hizo allá y así lo va a hacer hoy. Allá fue una arca de madera, hoy es la palabra la que nos sacará de aquí. Pero para creer en esa palabra, primeramente debemos de tener fe. Amén. Pero ahora vamos a seguir aquí. Y continuaron así de esa manera ambas simientes, la simiente de discrepancia y la simiente de Dios, y sacaron sus cabezas genuinas, y eso fue en dos personas, Judas Iscariote y Jesucristo. Hasta ahí llegaron y dieron lo que realmente eran. Porque Jesucristo era la simiente de Dios. Él era el principio de la creación de Dios. Y Jesús no fue nada más y nada menos que Dios hecho carne. Porque ¿quién otro pudo haber hecho las obras que él hizo? Nadie más. Ninguno de los profetas llegó a ese nivel. Amén. ¿Por qué? Porque él era el mismo Dios vestido en carne humana. Y si hoy no se puede engañar a Dios y no se puede sorprender a Dios, menos allá. Aquellos sacerdotes, aquellos fariseos, saduceos pensaban que estaban, bueno, aparentadamente que estaban correctos, pero no era así. Porque por dentro era una pudrición. Y él se los declaró y ellos lo odiaron. Y la otra fue Judas. Judas Iscariote nació el hijo de perdición, vino del infierno y volvió al infierno donde pertenecía. Jesucristo fue nada más y nada menos que el Hijo de Dios, la palabra de Dios manifestada, hecha carne. Y Judas Iscariote en su discrepancia fue la manifestación de la simiente del diablo. Vino al mundo para engañar, igual como fue en el principio Caín, su padre anterior a él. ¿Por qué, hermano? Porque Judas solamente jugaba a la iglesia. A él realmente lo que le importaba más era el dinero.
Y déjeme decirle eso muchas veces y no se vaya a enojar, pero actuamos de esa misma manera. Poniendo los intereses personales y dejando a Dios hasta el final. ¿No eso es lo que hacía Judas? Primero ponía el dinero y después lo demás. Amén. Pero vea, en realidad él no era sincero. Él no tenía fe, de otra manera no hubiera traicionado a Jesús. Pero ven ustedes, él sembró esa simiente de discrepancia y él pensó que podía tener amistad con el mundo, Mamón, y a la vez tener amistad con Jesús. O sea, pensó que podía tener amistad con aquellos religiosos y con Jesús. Pero aquellos estaban en contra de él porque venía a tumbar todas sus ideas, todas sus tradiciones, toda su ideología. Lo vino a tirar y desechar. Amén. Y él pensó que podía mezclar las dos cosas. No se puede. Jamás se va a poder. O sirves a Dios o te vas al mundo. Si estás en medio de los dos, te estás engañando tú solo. Decídete ya. Amén. ¿A dónde quieres ir? Vete al mundo pues, de una vez. Pero sabes que ya solamente vas a encontrar la perdición y la muerte. ¿Es bonito? Sí. ¿Hay dinero? Lo que quieras. Porque hermano, allá lo que se mueve más es el dinero. Amén. Entonces, no debes de estar entre uno y otro. O eres caliente o eres frío. Tibio no. Dices, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ahora, él pensó que él estaba haciendo las cosas bien, pero no es así. Pero la situación ya era demasiado tarde para poder corregirla. Cuando llegó la hora de la muerte, cuando hizo esa cosa tan malvada, entonces él cruzó la línea de separación entre seguir adelante y volver atrás. Él tuvo que continuar por la vía donde él iba, como engañador. Él sembró la simiente de discrepancia y quiso hallar gracia con las grandes organizaciones de aquel día, con los fariseos, con los saduceos. Amén. ¿Y quiénes eran estos? Para empezar, los fariseos eran un movimiento político, social y religioso. Una denominación como las de hoy. Búsquelo. Si no me cree, búsquelo. En el diccionario, en el internet, usted lo va a encontrar. ¿Qué es un fariseo? ¿Qué eran los fariseos? Un grupo, un movimiento social, y político y religioso. ¿Y no es así hoy? ¿Y quiénes eran los saduceos? Aquellos, dice que eran descendientes de un sacerdote llamado Sadoc, pero se denominaron e hicieron una religión también. ¿Y no es lo mismo hoy? ¿No pasó así con los anglicanos? Una vez que se fue Wesley se denominaron y ahí surgieron ellos. Amén. Los católicos surgieron a partir de la edad apostólica. Así lo dice. Pero en el concilio de Nicea decidieron sacar a Dios y meter sus dogmas. ¿No es lo mismo que tenían allá ellos? Ahora, ¿por qué él quería tener gracia y hallar gracia? ¿Por qué quería hallar gracia con ellos? Por el dinero y porque quería ser popular entre el pueblo. Y la verdad, esto ha sido, dice el hermano Branham,
Esto ha sido la causa por la que mucha gente ha caído en desgracia. El dinero, la popularidad. Amén. ¿Por qué? Porque eso es obra de la discrepancia. Eso va siempre en contra de lo que Dios dice, tratando de hallar gracia con el hombre. ¿Para qué hallar gracia con el hombre? No hay nada bueno en el hombre. No hay nada bueno en las organizaciones. Las organizaciones lo único que hacen es alejar tu alma de Dios, alejarte de Dios y hundirte. Y no solo estoy hablando de las denominaciones de allá, aquí también. Con tanta interpretación que ha salido. Por eso es que anda tanto ahí con tantos disparates, queriendo hallar gracia con los hombres. ¿Y cuándo te vas a acordar de Dios? Tratando de hallar gracia con el hombre, cuando lo que tenemos que buscar es de hallar gracia con Dios, no con el hombre. Es mejor hallar gracia delante de los ojos de Dios que hallar gracia a los ojos del hombre. ¿Por qué? Porque al hombre tú le fallas y hasta ahí se acabó el asunto. Pero a Dios, oh mi hermano, mi hermana, sin importar lo que hagas, Dios siempre te va a perdonar. Dios siempre va a tener misericordia y gracia para ti. Pero es mejor hallar gracia delante de Dios, porque si hallas gracia delante de Dios, oh hermano, no te voy a decir que se te resuelve la vida, pero vas a tener a Dios de tu lado. ¿Y qué prefieres tener? ¿A mí de tu lado o a Dios? El hombre falla, las organizaciones fallan, todo lo mortal falla, menos Dios. Amén. Por eso dice el hermano Branham, busquemos hallar gracia con Dios y no con el hombre. Amén. Ahora, pero así hizo Judas cuando estas discrepancias se culminaron en él. Y sabemos que Jesús fue la palabra. En San Juan 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego la palabra es la simiente, y esa simiente fue hecha carne y habitó entre nosotros en el cuerpo llamado Jesús. Pero vemos, dice, si Judas fue la simiente del enemigo y la de la discrepancia, entonces también fue hecha carne y habitó entre nosotros como la persona de Judas Iscariote. ¿No hizo lo mismo Satanás? Lo que Dios hace, Satán lo imita, sin importar lo que sea. Recordarán lo que vimos en el mensaje de monología reino religioso. Dios levantó a los profetas, Satanás lo imitó con los adivinos, con los brujos, con los chamanes y todos aquellos. Dios les dio el Urim Tumim y él lo imitó y lo pervirtió en la bola de cristal. Ve, hermano. ¿Por qué? Porque lo que él quiera, lo que hace es que los dos sean iguales. Pero en algo se tiene que equivocar Satanás. Siempre se va a equivocar en algo. Amén. Que un verdadero hijo de Dios lo notará, pero aquel que anda medio sancochado a 3/4, bueno, a la mitad, ni cuenta se va a dar.
Pero vea, así como Dios, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros en la forma de Jesús, así también el diablo levantó a Judas, que fue la manifestación de la simiente de discrepancia. Amén. Y Judas no era un mal hombre, no, era un buen hombre. Echaba fuera demonios y buenos sermones, buenas predicaciones que daba. Los enfermos sanaban cuando lo oraba. Pero se equivocó en algo Satanás. Amén. Porque dice, él nunca tuvo fe genuina y verdadera. Lo que él pensaba que era la fe en ser fe, no era más que una fe manufacturada, una fe fabricada. Algo no real, algo no genuino. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque la fe genuina te llevará a creer en Dios. Y la fe manufacturada te llevará a creer en los dogmas, las interpretaciones, las religiones, las denominaciones y todo lo demás. ¿Por qué? Porque dice la fe genuina te llevará a creer en Dios, y Dios es la palabra, y nunca le va a añadir nada más a lo que hay, porque ya fue dicho. Amén. La fe genuina te llevará a Dios y su palabra, mientras que la fe manufacturada no lo hará. Te llevará por... Tú pensarás que tienes la fe genuina, pero más, sin embargo, no será así. Amén. ¿Por qué? Veamos aquí qué dice la Escritura. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe genuina y verdadera, creer en lo imposible, mientras que la fe manufacturada se fundamenta en lo que alguien más hizo. ¿Por qué? Porque la fe manufacturada solamente te llevará solamente a lo que ya se hizo, y no a ver a lo que Dios está haciendo ni lo que Dios va a hacer aún. Te mantendrá estancado, pero la fe genuina y verdadera de Dios te llevará hacia la palabra, y con la palabra vas a avanzar. ¿Ve? Dice la Biblia, nos enseña que si añadimos una sola palabra, o si le quitamos una sola palabra, entonces nuestra parte será quitada del libro de la vida. Eso lo dice en Apocalipsis 22, 18. El último. Dice, en el principio, el primer libro de la Biblia, Dios les dijo que no quebrantaran ni una sola palabra de aquello. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios tiene que ser guardada. ¿Por qué? Porque la palabra es nuestro escudo. Si tú no guardas la palabra por completo, entonces vas a tener un escudo débil. Amén. Por eso toda la palabra tiene que ser guardada. Adán y Eva tenían que vivir por esa palabra y con la palabra. Es como si yo tuviera un escudo. Los escudos, tú le metes la mano, tienen como dos cinturones que se ajustan, pero si yo nada más meto la mano en uno, al primer golpe se va a quebrar, o me pueden quebrar el brazo a mí. Pero si yo lo sujeto de la manera correcta, no pasará nada, te protegerá. Amén. Eso es con la palabra. Tienes que tomar toda la palabra, no lo que más te convenga, no lo que más te gusta. Es que esto me gusta porque nada más habla de puro amor. Sí, está bien eso, nada en contra de eso, pero esto es necesario también. La corrección es necesario también. ¿Ve, hermano? Ellos tenían que guardar la palabra para vivir. Y si tú quieres vida eterna, tienes que guardar la palabra de la misma manera.
Ve, Jesús a la mitad del libro, en su edad, dijo que el hombre no viviría solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora al final de la edad, acá en Apocalipsis se nos ha sido predicho. Predicho quiere decir anunciar por revelación y anunciar de antemano lo que va a suceder. Que si tú le quitas o que si tú no tomas la palabra como es, tu nombre va a ser quitado del libro de la vida. Por no guardar la palabra y por tratar de adaptarla a tus pensamientos más oscuros. ¿Por qué? Porque las denominaciones surgieron de eso, adaptando la palabra a lo que les convenía. Amén. Y hoy así pasa también en las que se dicen ser llamadas iglesias que creen este mensaje. Amén. No, es que aquí dice esto, pero yo creo que el hermano Branham quiso decir esto. No, no creas tú nada. Dios ya lo dijo. Amén. Ve, hermano, si hacemos eso, dice, tu parte será quitada del libro de la vida. ¿Y qué te esperará? Lo que dice aquí, lo que acabamos de leer. Solamente el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Por no guardar la palabra. ¿Acaso usted cree que Adán y Eva no se lamentaron por no haber guardado la palabra? Claro que sí. Cuando les cayó cuando ya vieron la situación en la que estaban, ¿por qué no guardamos la palabra? No estuviéramos en esta situación, estuviéramos allá en el huerto. Adán dijo, no tendría yo que estar labrando la tierra ni espinándome los pies, ni en el sol para poder comer, porque Dios nos daba todo. Amén. No llegues a esa situación. ¿Por qué no hice caso a lo que Dios decía en su palabra? Amén. Ve, hermano, no llegue a esa situación, porque será lamentable. Y es muy difícil salir de ahí si no es con la ayuda de Dios, porque con nuestros medios nunca, nunca, nunca lo vamos a poder hacer. Pero ¿para qué quieres esperar llegar a esta situación cuando hoy se te está diciendo que guardes la palabra? No esperes llegar ahí cuando ya tengas el agua hasta las pestañas. No, es aún el tiempo y el momento en que recapacites y veamos en qué situación nos encontramos. Amén. Entonces, con esto terminamos. No puede haber nada sospechoso, sino únicamente la inadulterada y genuina palabra de Dios. Porque esa genuina y inadulterada palabra de Dios es lo que nos vaya a salvar. Son los hijos, son hijos de Dios e hijas de Dios quienes no son nacidos de la voluntad del hombre, ni por estrechar una mano, ni por alguna forma de bautismo, pero más bien son nacidos en el Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo y la palabra manifestándose a través de ellos. Esa sí es la simiente genuina de Dios. El enemigo se une a la iglesia y llega a ser muy ortodoxo en un credo o en alguna cosa, pero eso no es nada más que discrepancia. Cualquier cosa o cualquier corriente que choca con la genuina y verdadera palabra de Dios es discrepancia. Aunque se la pinten como muy bonita, es discrepancia. ¿Por qué? Porque va en contra de Dios.
Y ellos afirman que es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios jamás se va a contradecir a sí misma. Ella se complementa. Amén. Porque, hermano, yo he llegado a escuchar, no, es que el mensaje se contradice con la Biblia. ¿De dónde sacaste eso? Sí, es que aquí hice una cosa y aquí. No, 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 no. No se contradice. Este mensaje fue sacado de la Biblia. Amén. Si eso fuera, entonces ¿cómo quedaría Dios? ¿Como un mentiroso? Dios no miente. Nosotros sí. Pero Él no. Él es perfecto. Así que si dice que está contradiciendo, déjelo. Que siga allí. Pero usted guarde la palabra, que ese es su escudo. Adán y Eva no conocían que estaban desnudos hasta el momento de que dejaron de guardar la palabra. Hasta el momento que cambiaron el no por el sí. Pero ve, hermano, aquellos quienes guardaron la palabra fueron realmente bendecidos. Veamos a Noé. Noé, Dios le mandó que construyera el arca, le dio las órdenes, les dio los planos y él la hizo conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios le había dicho. Y entraron al arca y Dios cerró la puerta. No, Noé, Dios la cerró. Pero la Biblia dice que después de que Noé entró en el arca, pasaron 7 días y no llovía. Y yo estoy seguro que esos días que estuvo allá adentro Noé, antes de que cayera la primera gota de agua, fueron los días más calurosos que se pudieron sentir en esta tierra, porque Satanás quería quebrantar la palabra. ¿Y qué pasaba? Venían los hijos, papá, ¿estás seguro? Las esposas de los hijos, papá, ¿estás seguro? La esposa, ¿estás seguro, Noé, que escuchaste a Dios? Sí. Si Noé hubiera hecho caso a la palabra, a las voces de ellos, si hubiera abierto la puerta, todos habrían perecido, incluyéndose él y los animales. Pero por cuanto él guardó la palabra, porque tenía una fe genuina, no les hizo caso. Y los otros 7 fueron salvos juntamente con él, más los animales. ¿Y fue bendecido Noé? Claro que fue bendecido por guardar la palabra de Dios. ¿Quieres bendición en tu vida? Ahí está la clave. Guardar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso, para empezar, es tu escudo. Es lo que Dios te dejó para combatir al enemigo. No te dejó otra cosa más que la palabra. Pero si tienes una palabra, si tienes esta palabra adulterada, tú crees que le vas a hacer frente al diablo, él se va a reír en tu cara. Mira, este me quiere atacar con, si esto yo se lo dije a aquel, me quiere atacar con mis mismas armas. Oye, no, hermano, es con la palabra de Dios. Ese es tu escudo para ti y para todos aquellos quienes decidan guardarla y tomarla. Amén. Con esta palabra es más resistente y más eficaz, dice el hermano Branham, que un búnker antibombas. Esta palabra es más fuerte que cualquier enfermedad. Es más fuerte que cualquier demonio, porque es Dios mismo. Así que, ¿qué más quieres? La sanidad está aquí. Más fe, aquí está la fe. ¿Quieres el Espíritu Santo? Aquí está el Espíritu Santo.
En la palabra, en guardar la palabra. ¿Para qué le buscas más? No importa cuántos sacrificios tú hagas, no importa, con todo el respeto que se merecen ustedes, no importa cuánto ayunes, pero si no estás guardando la palabra, no vas a ir a ninguna parte. Así de sencillo. No importa qué tan buen cristiano aparente ser, si no estás guardando la palabra, eres solamente una llamarada, una humazón. Amén. Esa es la clave, guardar la palabra. Vamos a ser de pies, vamos a darle gracias a Dios. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesucristo, por esta palabra que fue hablada en esta noche, Señor. Muchas gracias, Padre, por recordarnos que si guardamos la palabra, principalmente tú estarás con nosotros y hallaremos gracia delante de tus ojos, porque guardar la palabra nos lleva directamente hacia ti. Gracias por recordárnoslo, Señor. No merecemos todo lo que tú nos das, Padre. No merecemos nada de ti, porque somos hallados siempre faltos delante de tu presencia. Pero acudimos a ese Dios que es rico en misericordia para que nos perdones y nos laves en la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario y nos limpies de todo mal. Y así, Padre, nos ayudes a mantener una fe genuina para anclarnos cada día más en tu palabra, no en las ideas, no en lo que yo piense que esté bien, ni lo que el hermano piense, ni el pastor, no, sino en lo que tú dices y en lo que tu palabra demanda de nosotros. Muchas gracias por este momento que nos concediste, Señor. Si dije algo que estuvo mal, perdóname. El único perfecto aquí eres tú, Señor Jesucristo. Pero yo creo que esto fue de beneficio para mí y espero que así sea para mis hermanos de la misma manera, Señor. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén.